Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por la buena salud que disfrutamos, por tu bendición, porque estamos en tu casa, Señor, para ser edificados por tu palabra. Hoy pedimos que hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. El título es Las dos naturalezas. Sabes que todos los seres humanos, cuando nacemos espiritualmente, nacemos en nuestra vida natural, o lo que la Biblia puede llamar como la vida en la carne. Pero nosotros tenemos que entender, los creyentes en Cristo, que tenemos dos naturalezas. Y para poder crecer en fe y prosperar como hijos de Dios, es importante que no solamente entendamos esto, sino que comprendamos esto. Cuando nacemos en el mundo, te decía ahorita, cuando todos nacimos, recibimos la naturaleza carnal, lo que la Biblia llama la vieja naturaleza o el viejo hombre en los creyentes, ¿ok? Y recibimos la nueva naturaleza cuando aceptamos a Cristo y nacimos de nuevo. Entonces, la vida en el Espíritu es precisamente la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, la vida en Cristo. Y el Señor nos dice en su palabra que el Espíritu da a luz al Espíritu. San Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces la palabra carne tiene algunos significados. Puede significar cuerpo físico, pero también en la Escritura, cuando dice carne o deseos de la carne, se refiere a la naturaleza pecaminosa, conocida también en la Biblia como el viejo hombre. Y la palabra espíritu pues nos está hablando de lo que somos cada uno de nosotros. Recuerda que somos un espíritu, que tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo físico. De hecho, primera a los Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os ¿qué? ¿Cómo? Por completo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la nueva naturaleza también se le llama vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu se opone a la vida en la carne. Ahora, para entender lo que es la carne, ahorita leíamos San Juan 3:6, que dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a ver otras escrituras que nos dejan ver cuál debe de ser nuestra actitud en referencia a la vida en la carne. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada, ¿la qué? Pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí hay una palabra que resalta y es despojaos. Muchos de nosotros, cuando empezamos a escuchar predicaciones, empezamos a leer la Biblia, la palabra de Dios viene y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, y descubrimos que tenemos cosas que no nada más no le agradan a Dios, sino que no nos convienen. Y en la mayoría de los casos oramos y le pedimos a Dios: Señor, quítame lo mentiroso. Ya entendí que la mentira ni le agrada a Dios, ni me conviene ser mentiroso. Señor, quítame lo borracho. Digan ahí de mí, digan amén. Bueno, ya, quítaselo, Señor. No se creas. Señor, quítame lo borracho. Ya entendí que no te agrada y que no me conviene. Quítame lo ratero, quítame esto. Si bien nos va, le pedimos a Dios que nos quite ciertas cosas que vamos descubriendo que practicamos, que a Dios no le agradan o que no nos conviene. Sin embargo, esta escritura de Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos. No dice que oremos para que Dios nos quite. Dice que uses la violencia para despojarte del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muchos de nosotros decimos, no, yo sé que no me conviene ser borracho, de hecho le estoy pidiendo a Dios que me quite lo borracho, pero si Dios no me lo ha quitado, pues Dios tiene su tiempo. Mientras salud. Aquí no dice eso. Aquí dice que te despojes. No dice como tendemos a hacerlo. No, pues ya uno va entendiendo, pero pues está uno acostumbrado a vivir de esa manera. Poco a poco lo vamos a hacer. Despójate, dice. Es un acto. Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, refiriéndose al cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente. O sea, ya entendí, en mi mente ya entendí lo que debo hacer, lo que no debo de hacer, pero mi carne no está acostumbrada a la nueva vida, a la vida en el Espíritu, a la vida en el nuevo nacimiento. Dice, entonces el apóstol Pablo dice, pero veo otra ley, o sea, mis miembros, mi cuerpo, mis deseos quieren mandar. En esa ley se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden, ¿qué? Pregunta, ¿te conviene agradar a Dios? Claro que sí, porque la Biblia está llena de historias de personas que al agradar a Dios recibieron el favor de Dios. La Biblia está llena de historias de personas que hicieron cosas desagradables para Dios y recibieron condenación, juicio, muerte, destrucción. ¿Nos conviene agradar a Dios? Claro que sí. Pero acá dice que los deseos de la carne son contra Dios, son enemistad contra Dios, y los que viven según los deseos de la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad del Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojémonos de la vieja manera de vivir. ¿Cuál es esa vieja manera de vivir cuando no conocíamos a Jesucristo? Y luego dice, ahora vístete del nuevo hombre creado según Dios. Pero ¿cómo es un hombre creado según Dios? En justicia y santidad de la verdad. Escucha con atención. Muchos de nosotros nos esforzamos por ser justos, porque la justicia es pública. O sea, las personas nos ven nuestro comportamiento y pueden hacer un juicio de nosotros y decir, él es una persona justa, es una persona íntegra, es una persona que no abusa de otras personas, pero eso se ve. Lo que no podemos ver es la santidad de las personas. Cuando nosotros vemos una persona justa, lo podemos confundir con una persona santa o buena. Pero la santidad solamente la ve Dios, porque Dios conoce el corazón. Ahora aquí dice, creado según Dios en la justicia, o sea,
se tiene que ver, pero también dice, y en la santidad de la verdad. La santidad de la verdad se refiere a que el hombre creado según Dios no mezcla cosas con la verdad. No contamina la verdad. No es como que está llorando el niño, pásale un huevo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Sí? Tenemos costumbres, tradiciones. Y es que alguien dice, pero es que sí se le quita. Le hicieron ojo. Pásale un huevo. Yo me acuerdo cuando nuestros hijos estaban bebés, estaban muy bonitos. Siguen estando, son míos. Bueno, usted diga lo que diga de los suyos, ¿verdad? Diga lo que quiera. Pero venía la gente en el supermercado donde andaban mayormente las personas de más edad y decían, ay, déjame lo toco porque le voy a hacer ojo. Usted no le va a hacer nada, yo no creo en eso. Y se quedaban unos, hasta se enojaban. Ay, pues ya te le hice ojo, pues lo cancelo en el nombre de Jesús. Pero mezclamos la verdad. A veces tenemos dichos, costumbres que contaminan la verdad, que es la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que esforzarnos en la justicia y santidad de la verdad. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos batallan para leer la Biblia? ¿Cuántos no le entendemos a la Biblia cuando la leemos? Acá dice que el hombre espiritual se deleita. Piensa en algo que te encanta, que te gusta, que te fascina, que disfrutas, que es un deleite para ti. Piensa en eso. Bueno, espiritualmente, cuando nosotros estamos viviendo la vida en el Espíritu, exactamente esa cosa que disfrutas al máximo, así puede ser la lectura de la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Pero para muchos leer la Biblia es una carga, es una cruz, es no le entiendo, es ay, ¿por qué tengo que leer la Biblia? Entonces cuando nosotros estamos sintiendo eso, que no es un deleite de leer la palabra de Dios, quiere decir que nuestra vida está más enfocada en las cosas carnales que en las cosas espirituales. En 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿qué dice? Llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Subraya lo que sigue. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia quiere decir los deseos carnales. Mi concupiscencia personal no es tu concupiscencia personal. Aplica para cada uno de nosotros. Son mis deseos, mis antojos, mis tentaciones no son iguales a las tuyas. ¿A quién le encanta el mole? A mí no me interesa el mole. No sé si te estoy poniendo un ejemplo. ¿De quién es el platillo favorito? Mi platillo favorito es el mole. Hay gente que huele el mole a 2 cuadras. Dice, aquí alguien hizo mole. A mí no me gusta, a mí no me interesa, a mí no me atrae. Exactamente así son mis deseos tan diferentes de los tuyos. Pero lo interesante de esta escritura es que para participar de la naturaleza divina tenemos que huir. Y huir no es alejarte. Huir es correr con todas tus fuerzas, con todas tus habilidades para salvar tu vida. Es, si me alcanzan, me matan. Si me alcanzan, me muero. Tengo que huir. Y otra vez,
Muchas de las veces nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos vaya cambiando poco a poco. Pero Dios dice, tienes que huir de la corrupción del mundo. ¿Por qué? Porque debes de ser sincero para reconocer tus deseos pecaminosos. Quiero poner un ejemplo de esto. Todos y cada uno de nosotros tenemos círculos de amistades, personas con las que convivimos, familiares, etcétera, etcétera. Todos nos sentimos bien con un grupo de personas porque tenemos pensamientos, gustos, actividades afines. Todos o a todos nos gusta el béisbol, o a todos nos gusta la borrachera, o a todos nos gusta las cosas buenas, o todos trabajamos, nos dedicamos a lo mismo. Todos, por eso nos llevamos bien. Cuando somos parte de un grupo de personas que practican cosas que no le agradan a Dios, ahorita dije borrachera, pueden ser otras cosas, y yo acepto a Cristo, es decir, no solamente soy un hombre carnal como todos mis amigos, sino que ahora hay una nueva naturaleza en mí. Yo regreso a convivir con ellos. Acabo de aceptar a Cristo, pero regreso a convivir con ellos. Mi carne, sí, voy a poner un ejemplo. Si mis amigos son unos borrachos y yo juntamente con ellos acepto a Cristo, regreso el jueves a la reunión de amigos, mi carne me dice, quiero cerveza. Y yo digo, no. Y mis amigos no saben que me hice cristiano. Entonces me dicen, una cervecita. Y yo digo, fíjate que me siento un poco mal. No me siento mal, pero no quiero decirles. Pero mi carne dentro de mí me dice, una no es ninguna. Dos son una. Y como tres son pocas, nos echamos el 6. Y yo estoy batallando dentro de mí. Y mi carne me dice, no seas aguafiestas. Todos se la están pasando bien, menos tú, santurrón. ¿De cuándo acá? Todos los jueves, son jueves, acuérdate. Como todavía no tengo dominio propio, como todavía no estoy fortalecido espiritualmente, temporalmente, aclaro, temporalmente no debo de estar en esa reunión. Porque la Biblia me dice, ¿quieres participar de la naturaleza divina? Necesitas huir de la corrupción que hay en el mundo, porque eres débil. Porque en tu mundo carnal, tú eres débil. Una vez que te fortaleces, porque la luz de Dios ha resplandecido en ti, es necesario que la luz de Dios que hay en ti resplandezca en las tinieblas de tus amigos. No es como que nunca más les voy a hablar, no. El mismo Señor Jesús dijo, te ruego por ellos, o sea, por nosotros, no que los saques del mundo, pero que los libres del maligno. A veces no lo entendemos. Y el que tuvo problemas con el alcohol quiere ganarse para Cristo a sus amigos borrachos y termina ahogado en alcohol con ellos. Porque no discierne el tiempo. Todavía no estás fortalecido. Si eres testimonio de lo que Dios hace, de cómo Dios transforma la vida de una persona, pero Dios nos está diciendo, tienes que conocer tu lado débil. Tienes que conocer no solamente tus fortalezas, tus debilidades. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a hacer frente en tus fortalezas. Ahí sabe que no puede. Él va a buscar tu debilidad. Y tenemos que ser sabios. Por eso, ante la corrupción del mundo, ¿qué tenemos que hacer según la palabra de Dios? No negociar, no alejarme,
huir como si mi vida dependiera de ello. Ahora, la naturaleza de la carne y la naturaleza en el espíritu siempre están luchando una contra otra. La vieja naturaleza, repito, la Biblia lo llama carne, se opone a la nueva naturaleza que la Biblia llama espíritu. La naturaleza carnal no quiere que la naturaleza espiritual haga lo que debe de hacer. Cada vez que la naturaleza espiritual, que la vida en el espíritu se manifiesta en nuestra vida, la carne muere. Cada vez que oras, tu carne se siente amenazada de muerte. Cada vez que lees la Biblia, tu carne está muriendo. Cada vez que adoras a Dios, cada vez que alabas a Dios, cada vez que obedeces a Dios, tu carne muere. Por eso se opone a tu nueva naturaleza. Nuestra nueva naturaleza se opone a los deseos de la vieja naturaleza. Las dos son enemigas a muerte. ¿Por qué esto es así? Porque Dios no quiere que seamos tibios. Dios quiere que nos decidamos a vivir la vida en el Espíritu. Gálatas 5:17 dice, porque los deseos de la carne, ¿los qué? Los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sabes que hay algunos cristianos que no disfrutan de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios en sus vidas, porque no tienen discernimiento en esto? Y creyendo ser espirituales, viven como carnales. O sea, siguen teniendo pecados, pero ahora apelan a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Como quiera Dios nos perdona. Dios sabe que la carne es débil. Si Dios no quisiera que hiciera tal cosa, no me lo pusiera enfrente. Y entonces hay cristianos que no disfrutan de las bendiciones de Dios por falta de discernimiento. Y esto es algo muy común. Nos puede pasar a todos, o nos puede incluso estar pasando ahorita a todos, creyendo ser espirituales. Somos unos carnales. Entonces, debemos de entender lo que es la carne o el deseo de la carne. Número 1, ¿qué debo de entender acerca de la carne? Que no podemos agradar a Dios a través de nuestra carne o nuestra vieja, porque nuestra carne también se le llama nuestra vieja manera de vivir, que está viciada conforme los deseos engañosos. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Piensa en la persona más perversa y más engañosa que hayas conocido. Bueno, tu corazón está un poquito peor. Mi corazón es un poquito peor. ¿Por qué? Porque mi corazón o tu corazón busca hacer cosas que le nazcan. Pero el corazón que está habituado a satisfacer sus deseos no le van a hacer obedecer a Dios. Entonces mi carne le dice a mi mente, tú no eres un hipócrita. No hagas lo que no sientas. Tú no puedes ser como aquellos cristianos que conoces, que son hipócritas. Como tú no eres un hipócrita, hasta que sientas, hazlo. Es lo que te está diciendo el corazón. Pero la Escritura dice, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Entonces, debemos de tener la madurez para entender que nosotros no actuamos porque sentimos que debemos de hacer. Actuamos en obediencia a Dios.
¿Cuántas veces hemos hecho cosas buenas que terminaron siendo un problemón del tamaño del mundo? ¿Cuántas veces tratando de ayudar a una persona la perjudicamos? Y estábamos haciendo algo bueno. Sentí de corazón hacerlo, pero el corazón es engañoso. Tenemos que movernos en la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas se acercan a tu vida pidiéndote ayuda? Y a veces la mejor manera de ayudarles es no ayudarles. Porque muchas personas te piden ayuda para seguir viviendo en su manera equivocada de vivir. El drogadicto viene y te pide ayuda. ¿Para qué? Para comprar drogas. Sea un extraño, sea un conocido, sea un familiar. Entonces él viene y dice, necesito que me ayudes. Y tu buen corazón, lo digo así, te dice, ayúdalo. Pero de repente nos damos cuenta que no lo estamos ayudando, que estamos siendo parte de lo que lo está destruyendo. Pueden ser sustancias, pueden ser actitudes, pueden ser decisiones. Cuando una persona decide mal y uno está ahí, dices, es que si no lo ayudo yo, ¿quién? Por eso la Biblia dice, y esto es un misterio, aplican restricciones, tienes que orar a Dios. La Biblia dice, ayuda a quien es debido ayudar. Cuando yo leo esa escritura, lo primero que pienso es, entonces hay personas que no debo ayudar. Y le pregunto a Dios, ¿por qué tu palabra dice ayuda a quien es debido? Entonces, ¿a quién no debo de ayudar? Porque tu palabra dice ama a tu prójimo. Y Dios me contesta, sí, ámalo. Y yo le digo, no te entiendo. Sí, lo tienes que amar. Pero humanamente decimos, el amor se demuestra dando. Y Dios dice, sí, ora por él. Y de repente viene otra persona con el mismo caso y le digo, entonces no lo ayudo. Y Dios me dice, no, a este sí. Y es un misterio. Porque hay quienes están a nada de ser quebrantados para que se forme en ellos el hombre creado según Dios o la mujer creada según Dios. Y nuestra ayuda le estorba a Dios, porque prolongamos su agonía, su pecado, su manera equivocada de vivir. Por eso dije, es un misterio. Mi carne me dice, ayúdalo. Mi carne me dice, no lo ayudes, que trabaje. Pero a veces Dios me dice lo contrario y tengo que preguntarle a Dios. Entonces, Jeremías 17:9, cuando nos dice engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, quiere decir, figurativamente hablando, en el Antiguo Testamento, donde está el libro de Jeremías, corazón se pudo haber, o se puede traducir al español también como mente, como pensamientos. Esta escritura de Jeremías 17 nos enseña que entonces el corazón maquina malos pensamientos, tiene malas ideas, y los malos pensamientos y las malas ideas van a generar acciones malas. Entonces, si el corazón es engañoso y perverso, mi corazón, habituado a vivir carnalmente, nunca va a sentir obedecer a Dios. Siempre va a justificar sus acciones para seguir mandando Él en mi vida. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Los malos qué? Y lo dice, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño,
la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde? Del corazón. Entonces, podemos ver en la palabra de Dios que el corazón o la carne humana es enemiga de la voluntad de Dios. No obedece a Dios, ni puede obedecer los mandamientos que Dios nos ha dejado en su palabra. Toda persona que se esfuerza por hacer que su carne agrade a Dios, no podrá hacer que su carne agrade a Dios. Tiene que vivir la vida en el Espíritu, la nueva naturaleza, la naturaleza divina, para poder agradar a Dios. San Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne, que dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Todos nos esforzamos todos los días por obtener cosas que le agradan a nuestra carne. Ahora, no estoy satanizando el bien, no estoy satanizando ni la prosperidad, ni las riquezas, ni el tener una buena casa, no. Pero espiritualmente estamos habituados a satisfacer la carne. Mira, no lo dejes de hacer. Lo que voy a decir, no lo dejes de hacer. Muchos de nosotros abrimos los ojos, nos levantamos, nos bañamos, nos peinamos, nos vestimos, nos perfumamos para vernos bien, porque nos gusta vernos bien y nos gusta que otros nos vean bien. No nada más que nos vean, que nos huelan bien, hasta nos perfumamos. No lo dejes de hacer, por favor. Y si no lo estás haciendo, hazlo. Pero al final de cuentas, que estés bien bañadito, bien peinadito y bien perfumadito, no quiere decir que Dios se agrada de tu vida. Tampoco los cochinos y despeinados digan gloria a Dios. Entonces, la santidad está en una vida que no se baña. No. Pero te estoy poniendo un ejemplo. Estamos tan habituados a vivir la vida carnalmente que podemos bañarnos, cambiarnos, perfumarnos, comer y salir a la calle y sin ni siquiera darle gracias a Dios porque abrimos los ojos. Podemos empezar a llevar a cabo nuestros planes de trabajo, de negocio, familiares, de lo que sea, sin ponernos en manos de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacerlos. La palabra de Dios dice: el ejercicio corporal, no dejes de hacerlo si lo estás haciendo. Pero la Biblia dice: el ejercicio corporal para nada aprovecha. Porque al final de cuentas, muy delgadito, muy bonito, muy marcadito, te vas a morir y los gusanos se van a comer ese abdomen. Pero espiritualmente hablando, gordo, delgado, es lo mismo para Dios. Te repito, no dejes de ir al gimnasio si estás yendo, y si no estás yendo, ve al gimnasio. Pero no te enfoques en una apariencia que espiritualmente hablando no es trascendente. Gracias a Dios, y doy gracias a Dios, porque aquí todos se bañan, están guapos, sanos, van al gimnasio y son espirituales. Ay, no los veo muy convencidos. No estoy satanizando eso, lo que te estoy comentando es, por eso te digo, no dejes de hacerlo, pero no te olvides de lo verdadero.
de lo que Dios considera. Primera de Samuel 16:7 dice: yo Jehová no veo lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero dice Dios: mas yo veo el corazón. Dios mira nuestro corazón. Dios mira nuestras intenciones. Entonces, algo bien importante que tenemos que tener presente es lo siguiente: la vieja manera de vivir, la vida pecaminosa, no muere cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. No muere. Muchos decimos: no, ya cambié, pues ya tengo a Cristo. No lo des por hecho. Dios todavía te quiere cambiar. Hay muchas áreas en nuestra vida que tienen que ser transformadas. Todas las cartas del apóstol Pablo y todas las cartas universales de los otros apóstoles están escritas para la iglesia cristiana. No están escritas para los que no conocen a Dios. Y en todas las cartas paulinas o apostólicas se nos anima y exhorta a hacer morir los deseos de la carne. ¿A quién se anima y exhorta a hacer morir los deseos de la carne? A los cristianos, a los que ya recibieron a Cristo. No es nada nuevo que una persona sin Cristo, que vivía en amargura, hoy en día sea un cristiano amargado. No es nada nuevo que un hombre sin Cristo, que golpeaba a su esposa en Cristo, la siga golpeando. Porque la vieja naturaleza no muere cuando aceptamos a Cristo. Muere cuando vives en el Espíritu. Por eso hay cristianos amargados, enfermos, aplican restricciones en la enfermedad, pero hay matrimonios. Yo he conocido gente, se los he dicho, que estuvieron a punto de divorciarse, conocieron a Cristo y 2 años después, cristianos, se divorciaron. Y uno dice: pues ¿qué no deberían de haber sido felices para siempre? Sí, pero no mataron su carne. Ahora se peleaban a bibliazos. Ahora él le decía: la Biblia dice que te tienes que sujetar. Y ella le decía: la Biblia dice que me tienes que tratar como vaso frágil. Y no dejaron de pelearse. Antes con malas palabras, ahora con versículos de la Biblia, terminaron divorciados. Entonces, la vieja naturaleza, repito, no muere cuando aceptas a Cristo. Muere cuando en la vida la nueva naturaleza mata tu vieja naturaleza. Romanos 13:13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestidos ¿de qué? Vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabes qué es ser proveedor? Un proveedor es el que se anticipa a la necesidad. Un padre que provee para sus hijos, por ejemplo, un padre que provee abrigo para el invierno de sus hijos, lo compra en el verano. Se anticipa al frío para que sus hijos tengan abrigo. Ese es un proveedor. Si Dios es nuestro proveedor, quiere decir que Dios ya tiene la provisión anticipada a nuestra necesidad. Y en ese sentido nos da paz, porque no solamente conoce lo que necesito, sino tiene
la provisión para mi vida. Pero cuando la Escritura dice, y no proveáis para los deseos de la carne, ¿qué quiere decir? Que no te anticipes antes de que se te antoje. Yo siempre lo llevo al plano nutricional. No es un secreto que me encantan las donas glaseadas, pero no debo de comer donas glaseadas. Entonces voy al supermercado, desde el estacionamiento sé si hay donas glaseadas. Las huelo. La de chocolate no, porque esas son de pecado, son oscuras. No se crean. Esas engordan. Entonces no debo de comer donas glaseadas, pero mi carne dice, pues la mitad. No me la como toda, la mitad. Bueno, me llevo una dona, pero si alguien va y yo saco mi dona, se va a ver muy mal que nada más hay una dona. Bueno, pues me llevo dos. ¿Dónde crees que terminan las dos? ¿Cuándo me las comí? ¿Cuándo las compré? ¿Cuándo las comí? Cuando las compré. Cuando las puse en mi alacena, cuando puse en el refrigerador, porque cuando mi carne siente la necesidad, digo, y ahí tengo una donita. Es más, lo tengo planeado el día. Digo, ahorita más al rato, así y así, un cafecito y me voy a aventar media. Sí, cómo no. Dos. Entonces, si yo no quiero, si tú tienes problemas, algunos problemas de salud, y se te recomienda que no consumas ciertos alimentos, no los compres. Si los compras, van a terminar en tu boca. Entonces, cuando la Biblia dice, y no proveáis para los deseos de la carne, si ya sabes de qué pata cojeas, no te hagas el valiente. Si tú tienes problemas de alcohol, yo he visto personas que con el primer trago de alcohol se destrampan, en serio. Terminan revolcados, así despeinados. Un trago y, compadre, hay que traer el mariachi. Y tú dices, espérate, ponme la música, ponme y fiesta. Y tú dices, entonces si tú tienes ese problema, no debe de haber una gota de alcohol en tu casa. No proveas para ese deseo carnal. Mira, hay quienes te recomiendan el vino tinto cuando cenas carne roja porque te ayuda a la digestión. ¿Cuántos dicen amén? Pues estoy probando. Pero si tú tienes problemas con el alcohol, ¿cuál sería la solución? No cenes carne roja. No vas a necesitar el vino tinto y no te vas a destrampar. Pero mi carne me dice que es sutil, que me conoce, que sabe, dice, es para la digestión. Hasta el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, y no te olvides tomar un poco de vino, dice, para tu salud. Hasta la Biblia lo dice, me dice mi carne. Porque sí lo dice. Pero si yo tengo esos problemas, no debo de estar ahí. No cenes carne. La vida en la carne nunca nos va a poder ayudar a cambiar para bien, aún después de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Nunca. Lo repito, vivir la vida carnalmente no aporta a un cambio positivo en tu vida, aun que tengas a Cristo en tu corazón.
La carne siempre será enemiga de la voluntad de Dios para nuestra vida. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando yo digo, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, o cuando le digo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, le estoy diciendo, Señor, yo quiero lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero esa es una parte de la Escritura. La promesa de Dios comienza diciendo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Así podrás comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Todos decimos, no, pues tú quieres lo bueno, agradable y perfecto para mí, yo también, pues que se haga tu voluntad. Y Dios dice, pues nada más necesitas cambiar tu manera de pensar, cambiar tu vida carnal a ser espiritual. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, saca a la luz tus pecados. Mira, escucha con atención. La carne es muy dada a señalar los errores de otras personas. ¿Por qué? Porque quiere justificar sus propios errores. Cuando yo digo, no, el pecador, mi compadre, es mi carne hablando. No, yo soy bueno, es más, nomás me falta volar, soy un ángel. Yo no soy como aquel, yo no soy como aquella, es tu carne hablando. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, saca a la luz tus pecados, no los de los demás. Número 1, porque señalar los pecados de otro no te hace bueno a ti. Y número 2, decirle a otro que está mal, tampoco lo hace bueno a él. Porque decirle a un carnal que es carnal, le caes gordo. Lo provocas porque está en su carne. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, saca a la luz tus pecados ante tus ojos. Y entonces te empiezas a dar cuenta que vives de una manera que no le agrada a Dios. Tú. Porque cuando el Espíritu Santo viene y saca a la luz tus pecados, es para que camines en el proceso de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Por eso. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que sufras. Dejemos de señalar nuestro pecado. Es que tú eres, es que tú también. Pidámosle al Espíritu Santo, háblame a mí, lo que traigo yo en el morral. Hay cosas que estoy tan acostumbrado que las doy por buenas, por normales. Háblame a mí, Señor. Un verdadero hijo de Dios, escucha, no continúa pecando una vez que peca. Escucha, todos nos equivocamos, todos somos imperfectos. ¿Cuál es la diferencia de una persona que no tenía a Cristo ayer y que hoy lo tiene? Que no peca, no, va a seguir pecando. Pero la grande diferencia es que ya no lo disfruta. Ya cuando se equivoca dice, ay,
¿por qué hice esto? A lo mejor no lo externa a alguien, a nadie, pero a Dios sí. Y Señor, me equivoqué otra vez. No dice, como decíamos en la carne, pues más vale pedir perdón que pedir permiso. No dice así. Un verdadero hijo de Dios, que es una persona que se está esforzando por agradar a Dios, cuando peca se siente mal. A mí me preguntaban en los primeros meses o tal vez años de cristiano y me decían, pero si sigues haciendo esto y esto y esto, ¿dónde está el cambio? El cambio está en que ya no lo disfruto. Que cuando me doy cuenta que fallé, que pequé, me siento mal y le digo, ay Señor, ayúdame, no te quiero fallar. No es como para agarrarlo como pretexto para seguir pecando, pero ese es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? ¿No qué? No dicen no peca, dicen no practica. ¿Para qué se practica? Para llegar a la perfección, para dominar algo. Bueno, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ya me la cambiaste, Señor. Hace rato era justicia y santidad, ahora metiste a mi hermano. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Tenemos que estar abiertos para lo que Dios quiere sacar de nuestra vida. No justifiques tu rencor, tu amargura, tu deseo de venganza en las heridas, en el mal que te causaron. No lo justifiques. La amargura daña, sea justificada o no. Yo sé que hay gente que se amarga sola, pero hay otros que tienen una razón para estar amargados. Con razón o sin razón, la amargura estorba la gracia de Dios, dice la Biblia. Y somos salvos por gracia. La única manera de sacar el rencor, el resentimiento, la amargura, justificada o no, es perdonando. Por amor a ti tienes que perdonar. No por amor al que te lastimó, por amor a ti. Es como cuando una pareja que vivían en violencia se separan y alguno de los dos, el hombre o la mujer, porque también hay mujeres que pegan y pegan fuerte, y alguno de los dos sale traumado de ese matrimonio, eventualmente tiene que perdonar al otro si quiere ser feliz. Porque si no, lo va a arrastrar o la va a arrastrar toda su vida y ahí no hay felicidad. Eventualmente, o sea, por amor a ti, lo o la tienes que perdonar. Por eso esta escritura, o Dios nos habla en su palabra, que los que son de Dios aman a su hermano. Y el amor no es un sentimiento, es un deseo que genera un sentimiento. Es un yo quiero amar, yo decido amar o no amar. Es que no siento. No te preocupes. No se trata de sentir, se trata de decidir.
Por eso cuando hay matrimonios que dicen, es que ya no la amo, ya no lo amo, ¿cuándo decidiste dejarte de amarlo? Bueno, decide volverlo a amar. Es que es bien difícil, yo sé que es imposible, a menos que el amor de Dios esté en tu corazón. Porque el amor de Dios cubre multitud de faltas, de pecados. El amor de Dios te sana y te da la capacidad de perdonar. Entonces, termino con esto. 3 cosas importantes acerca de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza viene de Dios. La vieja naturaleza la recibimos cuando nacimos y traíamos la maldición que llegó al mundo por el pecado de Adán. La nueva naturaleza la recibimos cuando aceptamos a Cristo. La vieja naturaleza es completamente mala. La nueva naturaleza es completamente buena. La nueva naturaleza se llama vida en el Espíritu o naturaleza divina. 2. La naturaleza nueva no practica el pecado. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto no quiere decir que los creyentes o los hijos de Dios no pecamos. Quiere decir que no practicamos el pecado. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Es importante entender el propósito de lo que sigue del punto y coma. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y luego, ¿qué nos escribe? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero muchos pecan diciendo que al cabo que tengo un abogado, pero no es el propósito. El propósito es para que no peques, pero en ese proceso de arrepentimiento, de tratar de agradar a Dios, vas a fracasar, vas a fallar, vas a pecar. Cuando suceda, abogado tienes delante del Padre a Jesucristo. No te angusties. Pero no dice, usted embárrese, que al cabo Cristo lava. No dice así. Sabes que la nueva naturaleza que está en todo hijo de Dios, nunca nos va a llevar a pecar. Nunca. Hay un dicho, hay una escritura que se convirtió en un dicho. El buen árbol se conoce por sus frutos. Todos los árboles producen fruto de acuerdo a su naturaleza. Una semilla de naranja produce un naranjo y ese naranjo da piñas. No, es imposible. Una semilla de naranja produce un árbol que se llama naranjo y ese naranjo produce naranjas. Es su naturaleza. Entonces la nueva naturaleza, la vida en el Espíritu, nunca nos va a llevar a pecar. Pecamos cuando retrocedemos un poquito y se me subió lo Castillo, se te subió lo González, se te subió lo Martínez. Y ahí nos equivocamos. Pero la vida en el Espíritu nunca nos va a llevar a pecar. Los higos, las higueras dan higos. Los manzanos dan manzanas. Los malos hacen malas cosas. Los buenos hacen buenas cosas.
Santiago 3:12 dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Cómo podemos tener la victoria sobre la vieja naturaleza? Hay dos clases de cristianos: los que siguen viviendo en su manera, en su vieja naturaleza, y los que obedecen a la nueva naturaleza que es en el Espíritu. Primera a los Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cómo podemos vencer nuestra vieja naturaleza y obedecer nuestra nueva naturaleza y llegar a ser hombres o mujeres espirituales? Viviendo, siendo guiado por el Espíritu Santo. Sabes que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, la Biblia dice que tomó el pecado de la humanidad y Él nos dio la oportunidad de acercarnos a Dios y agradarle a Dios. Él ya lo hizo por nosotros, hizo su parte, pero ahora nos toca a nosotros tomar nuestra vieja naturaleza y llevarla a la cruz. Termino con estas citas. Filipenses 3:3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en nuestras habilidades, en nuestros dones. No tenemos confianza, no debemos de confiar en ello. Debemos darle gracias a Dios por las habilidades, los dones, los talentos, todo lo que Dios te ha dado, darle gracias, pero tu confianza debe estar en Dios. Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo puedo vencer la vieja naturaleza? Viviendo por el Espíritu, siendo espiritual. ¿Cuántos entendemos que necesitamos vivir en el Espíritu? Nos ponemos de pie, vamos a cantar. Estoy seguro, mío es Jesús, Él me acompaña en las llamas, no se irá. En su presencia me lavará, y lo que hizo en el Calvario me bastará. Yo confío en Dios, mi Salvador, quien no fallará, nunca fallará. Yo confío en Dios, mi Salvador, quien no fallará. Dios nunca falla. Nunca fallará. Solamente tenemos que someternos a su voluntad.
al someterme, yo descansaré. Sé que el autor de mi futuro guía mis pies, y esta es mi historia y es mi canción. Todos los días cantaré a mi Salvador. Yo confío en Dios, mi Salvador, quien no fallará, nunca fallará. Yo confío en Dios, Mi Salvador, mi Salvador, Él no quien falla. no fallará, Nunca fallará. nunca fallará. Ponemos toda nuestra mente, deseos y corazón en tus manos, Dios. Lo rendimos a ti. Queremos agradarte y somos conscientes de la guerra que todos los días se da en nuestra mente y corazón. Estamos cansados de vivir derrotados espiritualmente. Necesitamos que tú vengas a nosotros. Que tu espíritu, Señor, fortalezca nuestro espíritu para poder vivir no solamente en obediencia, sino deleitándonos en hacer tu voluntad. Hoy en esta tarde hemos venido a buscarte, esperando que respondas nuestra oración, Señor. Que hagas algo en nuestra vida. Díselo a Él. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Y yo confiaré, y yo confiaré. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Y yo confiaré, y yo confiaré. Mi Salvador, quien no fallará, nunca fallarás. Yo confío en Dios, mi Salvador, quien no fallará, nunca fallará. Dile, confío. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Y yo confiaré, y yo confiaré. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Y yo confiaré, y yo confiaré. Quien no fallará, nunca fallará. Haz una oración y entrégale a Dios todo aquello que te mete en lucha, en tentación. Nunca fallará. Dile, Señor, te lo entrego a ti. Confío en Dios, mi Mi Salvador, quien
fallará. Nunca fallará. Confío. Yo confío en Dios, mi Salvador, quien no fallará, nunca fallarás. Nosotros confiamos en ti, que tú eres nuestra fortaleza, Señor. Te rogamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que escuches nuestra oración. No es un simple deseo, Señor, es una decisión. Pero necesitamos que nos ayudes, Espíritu Santo. Necesitamos de tu ayuda. Padre Celestial, yo te ruego que bendigas la vida de todos tus hijos aquí, sus familias, su salud, sus finanzas, sus negocios. Que tu luz resplandezca en ellos, Señor, y disipe toda tiniebla. Pero te ruego que los guíes con tu mano por el caminar diario, Señor. Que tú traigas discernimiento a ellos, poder, dominio propio, para poder caminar siempre, Señor, considerando tu voluntad en todo, Señor. Te ruego que tus ángeles los guarden de todo mal y todo peligro, y que si algún arma se forja contra ellos, como dice tu palabra, que no prospere. En el nombre de Jesús te ruego todo esto. Amén. Que Dios me los bendiga, que tengan una excelente semana.